profe. ¿Qué pasó? El verde no se ve. El verde no se ve. Perdón. Sí. El amarillo seguramente tampoco se va a ver. ¿Una naranja te gusta? Se ve, sí. Ok. Interfase. Dijimos que, entonces, ya aclarado qué es la interfase, ahora sí podemos decir que la interfase se compone de G1, S, G2. Y en algunas células existe otra fase llamada G0. ¿Habían escuchado acerca de eso? ¿G0? Bien. No. Ok. No, Excelente. profe. Ok. Trataré de explicarlo lo más sencillo posible. En nuestro cuerpo hay células que se pueden reproducir muy fácilmente. Si ustedes se cortan, con el paso de los días, esa cortada se recupera, se forma una cicatriz. Y es porque las células se reprodujeron. Bueno, primero se cerró la herida y las células de la piel se fueron reproduciendo para rellenar ese espacio. Y se cerró la herida. Y se regenera la piel. Lo mismo pasa con un hueso. Si un hueso se rompe y está acomodado correctamente, los espacios que hay en esa fisura se empiezan a rellenar con células de hueso, con osteocitos y otras células más. Pero eso pasa cuando esas células están haciendo fase de mitosis. Hay células que no pueden hacerlo, que no tienen esa capacidad. En pocas palabras, células que no se pueden reproducir. Dos de ellas son, por ejemplo, las células que tenemos en el cerebro, las neuronas. Esas células no se pueden reproducir, no entran en fase de mitosis. Y tampoco las células de los músculos. Por eso cuando alguien pierde, por ejemplo, un brazo, una mano, un dedo, ya no se puede regenerar completamente. El hueso se puede regenerar, pero los músculos no. Por lo tanto, ese miembro ya queda totalmente sin poderse volver a producir. Esas células que no se pueden reproducir se quedan en una fase que se llama G0. Así se quedan, ya no se reproducen. Por lo tanto, esas células con las que nacimos son las mismas células con las que nos vamos a morir. Ya depende de cada quien si las mantiene o las pierde. Profe, pero entonces ya ninguna célula, bueno, ninguna neurona se podría regenerar, nada, no podría pasar nada, o sea, cuando se mueren ya, ahí se quedaron. Exactamente. Ninguna se puede reproducir. Por eso es tan importante que se tenga cuidado con ellas y sobre todo, por ejemplo, las cirugías de cerebro son muy delicadas. De hecho, lo ideal es que no se realicen, al menos que sea algo sumamente necesario. Porque justamente si las cortas o matas alguna de esas células, pues hay funciones cerebrales que se pierden y ya no se pueden recuperar. ¿Sí se entiende esa parte? Profe, Sí, entonces profe. la fase G0 es para las células muertas. No. No quiero decir que estén muertas esas células. Es para las Más bien que son ya las... no se pueden regenerar, ¿no? exactamente, para las que ya no se pueden regenerar y que están así programadas desde que pues prácticamente desde que somos embriones. Esas células tenemos desde ese momento. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? Ok, claro. Eso es con la parte del ciclo celular. Muy bien.
No sé si durante su investigación, no me acuerdo si en la página de CCH viene, que existen unas proteínas llamadas cinesas dependientes de ciclinas, las CDKs. No sé si escucharon de eso en esa página. Yo no lo recuerdo, profe. Ah, ok. Nada más quería preguntar si lo habían visto. Muy bien. Igual ya ahorita, si me da tiempo, hablo un poquito acerca de ellas. Ok, ya para terminar un poquito esta parte de ciclo celular, quisiera comentarles que, aparte de estas fases, la fase de mitosis tiene sus propias fases. En realidad son 4. En muchos libros y en algunas páginas de internet van a encontrar que son muchísimas más. Pero las principales son profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Ahorita su compañera me dijo que había encontrado, ¿qué? Preprofase o algo así, ¿no? Profase temprana, citocinesis y cositas así. Están incluidas dentro de esas 4. Por ejemplo, la profase temprana en realidad no sería una profase, sería parte de la interfase, porque es la etapa de preparación de la mitosis. Digamos que sería como parte de la fase G2 ya para entrar a la profase. Pero yo les sugiero que no le hagan tanto caso a eso, porque incluso algunos autores no están de acuerdo o no coinciden todos en qué características tiene la profase temprana, sino quédense primero con esas 4 y no se compliquen la existencia. Bueno, voy a borrar esto y voy a ocupar dibujitos para explicar esas 4 fases. Ahorita solamente vamos a explicar las fases de la mitosis. Chicas, recuérdenme, la mitosis, ¿en qué célula se presenta? En la célula madre. ¿Sománticas? En las células somáticas. Valera Morales Leite. ¿Qué? Cuéntame. Chicas, me estoy quedando sin plumones. ¿Cuándo me van a regalar unos? En la mitosis, ¿qué células eran? Yo lo contesto, pero esa es la pregunta. Más bien la pregunta es, ¿qué células hacen mitosis? Pero sí, básicamente sí de eso, Paola. Espera que contestes para poder continuar. Exacto.
células somáticas. Excelente, Paola. Ok. Sí, recuerden que las células somáticas son las células del cuerpo, neuronas, bueno, en este caso neuronas no. Células gástricas, células intestinales, células del hígado, células del páncreas, células de los huesos, células de la piel. Todas esas células que tenemos son células somáticas. ¿Ok? Muy bien, niñas. Vamos a comenzar rápidamente a repasar las fases de la mitosis. Empezamos por profase. Y es una fase relativamente padre. ¿Qué investigaron acerca de eso? En todas las fases vamos a tener varios actores. Principalmente la membrana celular, delimita lo interno del sistema de la célula, y el núcleo. El núcleo va a tener una membrana, pero esta membrana va a ser porosa. Profe, yo Y quiero ahorita decirle. y ahorita van apareciendo otros elementos que se deben de tomar en cuenta. Pero para empezar, la mitosis, con eso es más que suficiente. ¿Quién me quiere decir? Yo. ¿Una sola? Ok. Échale, Brenda. Desaparece progresivamente la carioteca y el nucleolo. Los centriolos migran a polos opuestos. Ok, ¿nada más? Sí. Ok. Ahí faltan algunos detallitos. ¿Alguien más quiere comentar Profe, algo? yo tengo Ajá. Sí, yo sí, sí, tengo sí. que se vuelven ¿Diana? distinguibles los cromosomas. Sí, soy yo. Excelente. También que las células del ADN se condensan y ahora adquiere la forma terminada, que es el cromosoma. Ok. Muy bien. Dejen aclaro todas esas cosas que nos están diciendo en un solo lenguaje. Efectivamente, recuerden que el ADN es lo mismo que decir cromosoma, es lo mismo, solamente que el cromosoma está más organizado y más empaquetado. El ADN normalmente, adentro del núcleo, como se está replicando y se está traduciendo, los cromosomas a veces están dispersos y están muy delgaditos los filamentos. Cuando ustedes encontraron esa información de que los cromosomas se condensan, que desaparece la carioteca, no me acuerdo qué más dijo esta Brenda, quiere decir que esa información de ADN que ahorita está medio revuelta, se va a condensar, se va a organizar otra vez y se van a formar los cromosomas. Se condensan, ¿ok? Otra cosa que pasa en esta etapa de mitosis es que el núcleo desaparece. Por lo tanto, deja los cromosomas un poco libres en el citoplasma. Y otra cosa que pasa es que los centriolos, que normalmente están por aquí, migran hacia los polos de la célula. Vamos a llamarles el polo norte y el polo sur de la célula. ¿Ok? Esto va a ser importante para las fases siguientes. Entonces, ¿sí queda claro o sí queda menos revuelto qué es en sí la profase? ¿O qué pasa en ella? Exacto. Entonces, se condensa el cromosoma y desaparece el nucleolo y el núcleo y los centriolos migran hacia los polos. Esas son las etapas de, bueno, lo que pasa en la profase. En la siguiente, en metafase,
estos cromosomas se mueven. Si pensamos que la célula es como la Tierra y tiene sus dos polos, aquí al centro sería el ecuador. Los cromosomas se van a acomodar en esta región central. Se van alineando. ¿Qué más pasa en metafase, niñas? ¿Qué más encontraron? Yo encontré que el uso captura los cromosomas. El uso captura los cromosomas, ¿ok? Ujú. Guadalupe dice, la membrana nuclear desaparece y los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de la célula. Ajá. En lo que escribe Pau, vamos a explicar qué es el uso cromático. El uso cromático son unas fibras que provienen y que enlazan los centriolos con los cromosomas. Son unas cuerdas, por decirlo así. Esas cuerdas van a unirse a esta parte del cromosoma. Los cromosomas individuales no son visibles en el núcleo celular. Exacto. Guadalupe, Vejero. Sí, efectivamente, los cromosomas individuales no son visibles en el núcleo celular, pero eso es antes de la fase de la profase. No son visibles. En la profase, al condensarse, se hacen visibles, por decirlo así. Abril, cada uno se fija por el centrómero de las fibras del uso. Ajá, exactamente. Este botón que les dibujé aquí en medio es el centrómero. Entonces, el centriolo y los cromosomas están unidos mediante el uso cromático y se fijan en el centrómero. ¿Ok? Esto es lo que pasa en la metafase. Aparece el uso cromático uniéndose en el centrómero de los cromosomas con el centriolo. ¿Ok? Esto es todo lo que pasa en resumen. Y lo importante. Ya para la anafase, aquí es donde empieza la parte padre. Porque justamente ese uso cromático va a empezar a jalar a los cromosomas. Por lo tanto, los cromosomas se empiezan a mover. Se empiezan a acercar hacia los polos de las células que le corresponden. Recuerden que esos cromosomas son los que se duplicaron durante la fase de síntesis. Entonces, se supone que a cada extremo de la célula deben de quedar ya el número de cromosomas que debería de tener esa célula. ¿Ok? En nuestro caso, acá estarían 46 cromosomas y acá otros 46. Pero obviamente por tiempo no voy a dibujar tantos cromosomas. Entonces, en la anafase, esos cromosomas migran. Corre. Perdón. Hay que sacar a la bendición. Ajá. Las cromáticas de los cromosomas se separan por el centro de las células. Cada cromática tiene los centrales que van cada una por las células. Sí, pero eso es parte de la meiosis, Guadalupe. Hay mucha confusión en internet al respecto. Durante la mitosis, los cromosomas completos, así completitos, son los que migran hacia los polos. Ajá, por eso aquí se los dibujé completos los cromosomas. Ahorita que pasemos rápidamente a la meiosis, vamos a ver que eso no sucede así en esta etapa, en ese tipo de reproducción. ¿Ok?
Cecilia Camacho, buenos días, bienvenida. Y por último, después de la anafase, sigue telofase, que es la fase final ya de la fase de mitosis. En la telofase, exacto, Brenda, te aparece el nucleolo. Chicas, de hecho, si me hablan, las que me puedan hablar, está mejor porque así evito voltear y andar escribiendo. Profe, También en los esa fase cromosomas desaparecen, ¿no? se forma, Perdón. Una por una. en la telofase Gracias. se forma el nucleolo, ¿no? Ajá. Ah, ok, gracias. ¿Esa fuiste tú, Rebeca? Sí, Ah, ok. Brenda, ¿quieres participar? Ah, que los cromosomas se descondensan también. Ajá. En pocas palabras, en esta fase volvemos a la fase anterior que la profase. O sea, la célula trata de volverse normal. Desaparece el uso cromático, como bien lo dijeron, vuelve a aparecer el núcleo. Y una vez apareciendo el núcleo, comienza un proceso llamado citocinesis. Quiero que entiendan que la citocinesis no es una etapa celular, no es una etapa de la mitosis. Ajá, se forman las membranas alrededor de los núcleos, muy bien, que es lo que ahorita acabo de explicar. Y la citocinesis, les decía, es un proceso de corte de la membrana. Hay enzimas que comienzan a hacer que la membrana se retraiga. No es que a veces en los esquemas pensamos que está la célula y que la membrana se corta y se separan, sino que es todo lo contrario. Más bien, recuerden que estaba la célula grande, que ya creció después de fase G1 y G2, ya creció y está una célula gordita. Entonces, esa membrana se empieza a contraer de ambos lados, haciendo esto. No se corta, sino se contrae hacia los polos, y lo que hace es, y en un determinado momento se separa. Pero en realidad no es un corte. Bien. Sigue con tu mensaje, Rebeca. ¿Sí se entiende esa parte? La citocinesis no es una fase, es un proceso. Así como decir la migración de los cromosomas, que es un proceso, también la citocinesis también lo es. Sí, profe, entendido. Bien. Esto es en sí la fase de mitosis. Y al final se tienen dos células con sus números de cromosomas que deben de tener, y cada una de estas células comienza su recorrido por el ciclo celular. Entran a fase G1, a fase S, fase G2, y vuelven a comenzar cada una fase de mitosis. Profe, una Dime. duda. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, no contienen los cromosomas completos? ¿Esa célula se separa igual? Esa célula se separa igual. O sea, que en vez de tener como 23 y 23, no se tenga 22 o así. O se mueren antes de que se separen. Acuérdate que tenemos 46 cromosomas, 23 pares, ¿ok? Ajá. Pero te entiendo.
O sea que en lugar de tener 46 cromosomas, tenga 44. Ajá. Y es difícil, porque este proceso de mitosis está muy bien regulado. En realidad, no debería de suceder que tuvieran menos cromosomas. Vamos a ver que en la meiosis sí puede llegar a pasar. Pero vamos a ver por qué, ¿vale? Ok. Bien, déjenme llegar a ese tema. Chicas, ¿alguna otra duda durante la mitosis para comenzar con meiosis? No, pues está perfecto. Ok, excelente. Qué buen maestro soy. Chicas, la meiosis es un poquito más complicada. Voy, ya vi que lo escribieron. ¿Confirmas, Fátima? Hola, Fátima. Bueno, lo que acaban de escribir, termino de explicar esto. La meiosis tiene las mismas etapas, pero por duplicado. Profase, metafase, anafase, telofase. Pero como está por duplicado, hay una profase 1, metafase y anafase 1. A la vez hay profase 2, metafase 12, 2, perdón, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Son 8 fases. Ceci no puede entrar a la llamada. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ahorita sí vi que se conectó, pero ¿qué pasa con ella? Dice que la saca. ¿Quién la saca? Si que alguien está sacando a su compañero. Pues me regaña. Qué raro. Qué raro porque se supone que pueden entrar aunque no tengan la aplicación. Solamente con el link. Mira, dile que si no se puede ahorita conectar, que no hay problema. Chicas, estoy ahorita yo grabando esta clase y sus participaciones y todo, pero al mismo tiempo las voy a subir al grupo de YouTube para que esté disponible para los que no se pudieron conectar, ¿vale? Pero por supuesto su asistencia cuenta ahorita, que estén aquí durmiéndose, pero tomando clase, ¿vale? Entonces, Abril, coméntale eso, porfa. Luego, como acabe de dar la clase, subo el video. Gracias. Ok. Entonces, la meiosis son el doble de fases, pero eso no quiere decir que esté complicado, sino que más bien hay que poner cierta atención a ciertos detalles, porque en realidad es casi lo mismo que la mitosis. Y como bien lo dijo, ¿quién lo dijo? Y como lo dijo Paulina, perdón, Paola Morán, en la meiosis, en lugar de tener 2 células, como en la mitosis, se obtienen 4. Por ahí está la complejidad, porque no son 4 células exactas. En la meiosis tenemos una célula y digamos que en un primer momento esa célula se va a dividir solamente en 2. Y cada una de ellas a su vez se va a dividir otra vez en otras 2. Pero aquí está el asunto.
Hagan de cuenta que la meiosis, en esta primera etapa, digamos que es exactamente lo mismo a una mitosis. Casi. Hay pequeñas diferencias. Una principalmente. Y esta segunda etapa ya sería una división meiótica como tal. ¿Ok? Hagan de cuenta que aquí los cromosomas están duplicados. Entonces, a cada una de esas células hijas le toca un juego de cromosomas completito, normal, como pasa en la mitosis. Pero aquí en la meiosis, esos cromosomas no se pasan completos, sino que a cada una de estas células hijas solamente se les queda la mitad de un cromosoma, una cromátida. Y esa es de las principales diferencias en la meiosis. Pero esto tiene una razón de ser, que solamente tenga la mitad de un cromosoma, o la mitad de los cromosomas. ¿Recuerdan qué tipo de células eran las que entraban en meiosis? Las sexuales. Exactamente, las Y solo sexuales. tienen la mitad del material genético porque cuando entran como pues ya en proceso se unen, ¿no? El espermatozoide y el del óvulo. Y ya se queda completo. Exactamente. Digamos que estos son, digamos, los espermatozoides. Entonces cada una de estas células va a dar origen a una espermita. Así, bien bonito. Súper nadador y todo. Con la mitad de sus cromosomas por ahí, en su núcleo. Cuando se fecundan algunos de ellos con un óvulo, que también va a tener la mitad de sus cromosomas, al momento al fecundarse y formar su cigoto, ya va a tener su código genético completo. ¿Ok? Por eso es importante que cada uno de estos, que en esta división meiótica, cada uno tenga con exactamente la mitad de los cromosomas. Porque justamente como ahorita me preguntaba una de sus compañeras, ¿qué pasa si quedan con menos cromosomas de lo que deberían de tener? Pues justamente pueden producirse síndromes. Síndromes que determinan la vida del individuo. Por ejemplo, pueden haber que tengan menos cromosomas, pero también será mucho el caso que tengan cromosomas adicionales. Por ejemplo, el más común, que es trisomía 21, o sea que tienen tres cromosomas en el par 21, que es el síndrome de Down. ¿Ok? Y ese tipo de cosas, ese tipo de errores se da porque en alguna de estas divisiones, alguna de estas células, ya sea el espermatozoide o el óvulo, se quedó con un cromosoma adicional. Pero bueno, vamos a comenzar rápido con la explicación de meiosis. Si surgen dudas, váyanme diciendo. Les estoy escuchando. Voy a tratar de no detenerme tanto por tiempo. ¿Ok? Igual traten de escribirle a las que puedan. Las que no puedan hablar, escríbanlas. Ahorita me doy una vuelta para ver qué onda. Vamos con profase. La profase y la meiosis es muy similar, salvo que tienen algunas diferencias. Es lo mismo. Se condensan los cromosomas. El núcleo. Y sus centriolos. Jacqueline, ¿qué más? Cuéntame.
que me parece. Exacto. Qué bueno que lo mencionaste, Jacqueline. Chicas, la principal diferencia en la meiosis con la mitosis se da aquí, en la profase, justamente por el proceso que dice su compañera, el entrecruzamiento cromosómico. ¿Qué es ese entrecruzamiento y por qué es tan importante? Ahorita les expliqué que en la meiosis al final se obtienen 4 células. Esas células son distintas entre ellas genéticamente. En la mitosis, por el contrario, todas las células hijas son iguales. En la mitosis, células hijas son iguales. En la meiosis, las 4 células hijas son totalmente diferentes. ¿Por qué son diferentes genéticamente? Por el entrecruzamiento cromosomal. Aunque nuestro material genético es igual en la mayoría de las células, en las células sexuales va a variar. Y es porque en la etapa de la profase, 1, tenemos 2 cromosomas y entre ellos va a haber un entrecruzamiento. Recuerden que esos cromosomas tienen es una cadena de ADN súper enrollada. Por lo tanto, esos cromosomas que se van a entrecruzar se van a poner uno encima de otro y esta colita que está aquí sobrepuesta con esta otra colita de este cromosoma que está atrás se va a traslapar, se van a migrar una con otra. Por lo tanto, este cromosoma azul se va a quedar con el código genético de este cromosoma rojo. Y este cromosoma rojo se va a quedar, pues lo voy a tratar de superar. Y este cromosoma rojo se va a quedar con esta parte del cromosoma azul. Entonces esto va a hacer que genéticamente estos cromosomas ya no sean idénticos, ya no sean iguales. Ya su código genético cambió, se entrecruzó. Y vamos a ver que ya al final de todo este proceso de meiosis va a hacer que esos cromosomas que tienen esos entrecruzamientos, al separarse, pues ya no van a ser exactamente iguales en cada una de las células hijas. ¿Ok? Entonces, en la profase 1, estas células, estos cromosomas se entrecruzaron. Aquí les voy a dibujar la mitad de sus cromátidas entrecruzadas. Yo sé que a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero quiero que sepan que ahí está. Bueno, entonces, en la profase se entrecruzan los cromosomas, también desaparece el núcleo, y por supuesto para poderse entrecruzar, se condensaron esos cromosomas. Los centriolos migran hacia los polos. Después seguimos con metafase. En la metafase estos cromosomas migran hacia los polos, hacia el ecuador de la célula. Y por lo tanto, ¿qué pasaría en la anafase, chicas? Se separan los cromosomas. Exactamente, se separan los cromosomas. Aquí me faltó mencionar que en la metafase aparece el uso cromático. Por lo tanto,
en la anafase estos se jalan hacia los polos. Y por último, llega la telofase, en la que esta célula, esta membrana, entra en citocinesis y se separa. ¿Ok? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda, niña? No, profe. Muy bien. Hasta aquí la única diferencia es que estos cromosomas se han entrecruzado, pero casi todo lo demás ha sido exactamente igual que la mitosis. Se formó su núcleo y listo, los centriolos andan por ahí polulando por otros lados. Hasta aquí hemos visto la primera mitad de la meiosis. Vamos con la siguiente. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Cada una de estas células hijas va a dar origen a otras dos. Por lo tanto, estas células van a entrar a profase 2. Vuelve a desaparecer el núcleo. Esos cromosomas estaban condensados y continúan así. Y los centriolos siguen en los polos. Por lo tanto, en metafase 2, estos cromosomas se quedan en el ecuador y aparece el uso acromático. Pero observen bien, aquí el uso acromático va a ser para todos los cromosomas, de todos lados, tanto hacia el polo norte y el polo sur. Esto va a hacer que cuando llegue a anafase, cuando entren estas células en la etapa de anafase, estos cromosomas, en lugar de irse completamente, como en la mitosis, lo que van a hacer es cortarse en dos y solamente se va a ir la mitad de los cromosomas hacia los polos. ¿Ok? Aquí en anafase es justamente donde pasa eso. Esta vez el cromosoma completo este cromosoma y en anafase 2 se va a cortar y se va a ir cada mitad a uno de los polos de la célula. Ahí es la razón por la que porque en cada célula hija se queden con la mitad de los cromosomas que deberían de tener, con la mitad de la información. Y por último, en la telofase 2 se vuelve a cortar la membrana por otra citocinesis y ya quedan 4 células hijas con la mitad del material genético. ¿Ok? Entonces, grandes diferencias entre mitosis y meiosis se dan en profase 1 y metafase y anafase 2. ¿Ok, niña? Sí. Sí, profe. No, profe. Despierten. Ok. Ya para acabar con esta parte, porque ya es hora. Recuerden que esta clase sí les voy a dejar un cuestionario. Y ahorita vamos a ver un pequeño video. Puedo compartir mi pantalla. Porque ahorita no se puede compartir mi pantalla.
¿Qué hago? Creo que Contreras salió y se volvió a unir. Híjole, no puedo compartir en pantalla mientras esté grabando. Chicas, les voy a dejar un enlace para que vean cómo ocurre la mitosis casi en tiempo real. Porque nosotros ahorita hemos visto que estas células pasan por estas etapas y hemos visto muy bien las diferencias entre cada una de ellas. Pero en realidad, cuando tú estás viendo en el microscopio cómo se dividen las células, jamás dicen, a ver, espérenme, porque voy a pasar a G1, luego a G2, luego a fase de síntesis, sino que ocurre extremadamente rápido. De hecho, ni siquiera se ve la diferencia entre las fases. A ver si pueden ver este videito. Está cortito. Los voy a poner aquí en el chat. Está bonito, ¿vale? Entonces, chicas, les dicto las preguntas rápidamente. Ya para terminar. Que supongo que tienen clase de qué? ¿De qué? ¿De qué tienen clase, niña? Sí, de fe. Qué emoción. Excelente. Bueno, básicamente son dos preguntas, pero son dos preguntas un poquito largas. En la primera de ellas dice, investigar los siguientes términos. Cistrón, con C de casa, cistrón, exón, codón, vector, intrón, clon. Hay otro que se me está pasando y que no me entiendo lo que escribo. Profe, ¿qué era antes de intrón? Bueno, Profe, ¿puedes repetir todos? sí, eso voy. Cistrón, exón, codón, vector, intrón, anticodón, clon y replicón. Replicón. Son 8 términos. Profe, ¿no mejor no lo podría subir a Classroom? No, Por favor. Bueno, ¿me repite los últimos 3, por favor? Es que ya ahorita que los Ah. volvió a decir, los dijo en desorden, profesor. Ya no A sé mejor si- escríbalo. ¿no? clon y replicón. No seas tramposa, Brenda. Tienen que poner atención. Deja Ese de no es. disfrutar nuestro sufrimiento y suba la Classroom, profe. No le hagan caso a Brenda porque además lo está escribiendo mal. Ay, no, profe, ¿Cómo? no sea así. Capaz que le investigo algo ¿Cuál que ni es. escribí mal, profe? Ya escríbalos. Voy a pensar eso. ¿Por qué Siguiente se tarea. ríe? Lo voy a apuntar con Rebe. No, no es cierto. Úsame, no importa. Teléfono. Profe, me falta uno. Lo estoy grabando. No, no es cierto. Voy, ahorita se los vuelvo a decir. Siguiente. El otro ejercicio que tienen que hacer, y eso es para que, no es como tal una tarea, pero sí me interesa que lo revisen porque es parte de la clase siguiente, es parte del tema de la clase siguiente.
tienen que investigar acerca de el gen P53 y su importancia contra el cáncer. P53. Ajá. P de Pedro, 53 de 53 años. Ujú. ¿Solo investigamos o quiere que hagamos Solo- resumen o algo así? Ok. O sea, investigar qué es. Ajá. ¿Cuál es la relación del gen P53 con el cáncer? Es un gen súper, súper importante. Es más, pueden ver videos, pueden ver lo que ustedes quieran. ¿Vale? El punto es que tengan idea de qué significa o qué es el P53. Y de nuevo, los términos que quiero que revisen son estrón, exón, codón, vector, intrón, anticodón, clon y replicón. Son 8. O sea que sí les escribí mal. Sí, exacto. Te faltaron todos los acentos. Pero es entrocodón. Introcodón, ¿eso qué? Eso ni siquiera existe. Anticodón. Ah, mira, aquí ya los están poniendo. No. Ajá. Perdón. Ujú. Clon. ¿Ya? ¿Contentas? Ya me perdí. Ya ve, profe, nada le costaba Tómenle escribir. screenshot, tómenle foto, hagan lo que quieran, pero ahí están. Ya ven, nada más no hace del rogar. Pues que ¿Esto solamente así para lo cuándo es, cortaron. profe? Esto es para el siguiente domingo, ¿vale? Ese es el Me último. sacó una foto en la que se está riendo. Auténtica sonrisa. Claro. En el cuaderno, ¿verdad, profe? Chale, una que no era. Sí, en el cuaderno, niñas, por favor. ¿Se va a subir a Classroom? Igual. Y, claro, Ok. Profe, ¿aproximadamente cuándo nos da las calificaciones ya finales? mira, nosotros tenemos que entregar calificaciones finales el 6 de mayo. Ujú. Por lo tanto, sí me urge que entreguen esta última cosa antes del 6 de mayo, que casualmente es el día viernes, me parece. Miércoles. Sí, ¿no? Miércoles. Miércoles, sí. Si ustedes me la entregan esta tarea el domingo, yo tengo el lunes y el martes para sacar calificaciones, sacar promedios y todo. También para que la MISALE me mande calificaciones de laboratorio. Y voy a tener sus calificaciones finales del cuarto bimestre. Ya la dirección ya le sacaré la calificación global. ¿Vale? Ok. Y Ok, después, profe. si por ejemplo exentamos, ¿tendríamos que seguir viniendo a las clases? Bueno, viendo las clases o ya no. ¿Crees que vas a exentar, Brenda? Espero. Ya ve, Brenda no quiere estar aquí. Yo no ¿Por qué dije se eso. burla? ¿Por qué se burla de nosotras? Nosotros poniendo todo el esfuerzo para exentar su materia y Siempre ustedes somos haciéndolas. buenas y angelitos con usted y nada más se ríe. No, o sea Yara. que son buenas por conveniencia. No. No. Ay, Es Yara, que dijeron que sí, alguien dijo que sí. de todo Y Aranza le dijo toma lo que malo. sí. Perdón. Ya nos exhibiste, Aranza. Ok, está bien, pues si es por conveniencia está bien, es bueno que sean honestas y lo digan, pero tampoco sean descaradas. No, yo no lo No, hago está por bien. conveniencia. No, de hecho, a ver, niños, este último bimestre he tratado de ser un poquito más abierto con sus tareas. Les he dado mucho chance
de que me las entreguen incluso hasta incompletas o con sus deficiencias, pero se las he anotado como cumplimiento. El hecho pues, de que para mí estén cumpliendo en calificación ya en número, para mí es un 10. A menos de que sí esté muy mal o algo, que tengan muchas faltas, pues ya lo mínimo que les pongo es un 7. Pero quiero que tomen en cuenta eso, o sea que las calificaciones del cuarto bimestre van a salir demasiado altas en comparación de las demás, porque aparte no hay examen y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, su promedio va a subir. Y aquí es a las que les haya faltado X o Y cosa en los bimestres pasados. Este bimestre fue como el decisivo para que muchas de ustedes no se vayan a final. Entonces, yo espero que aquellas que tuvieran posibilidades de irse a final, ahorita ya las hayan perdido por completo y ya estén exentos. ¿Ok? Ok. Entonces, lo de las clases, no, no es cierto. Entonces, ¿vengo o no vengo a las siguientes clases? Dígame ya. Ok. Esa era la pregunta. Ok. Miren, la siguiente semana todavía voy a dar clase. Tengo que dar clase. ¿Por qué? Ujú. Porque es parte del temario, pero no solamente eso. O sea, a lo mejor no les voy a contar si asisten o no. Ya no se los puedo contar. Pero sí me interesa que estén porque es parte de un tema importante, es parte de la vida. El día que se encuentre alguien que tenga cáncer, pueden saber qué es lo que está pasando dentro de sus células y por qué sucede. El punto es eso, que la biología no sea una calificación, sino que sea un conocimiento que les va a servir para algo. Ok. Entonces quedan ustedes si entran a clase o no. Yo voy a estar aquí a las 8:30 de la mañana, dando clases. Profe, ¿no puede recorrer tantito la clase? Qué floja. A las 8:30, apenas si me puedo despertar. Ya sé, Aranza, pero pues ni modo. Ay, Ahorita me voy a acostar. está bien, aquí nos veremos a las 8:30 porque no quiere ser un poco más flexible. No, porque aparte ya es buen momento para que vayan a levantarse otra vez temprano. Ya, Bueno, todo pues es buen a la 1 de la tarde en su casa. No manchen tampoco. Bueno, ¿les late que sea a las 9 y que sea clase de solamente 1 hora? Ujú. Yo estoy bien con este horario, profe, si no se va a juntar fe. Bueno, Sí, yo Ay, también estoy Yo ya bien. no me voy a Ay, es que a la conectar de a fe fe yo la ya no pienso próxima entrar. semana. Yo tampoco. Solo Fanny quiere entrar a la de fe. Es que quiero enseñar mi foto de niña pequeña. Ay, pero eso es hoy. No, pero eso lo vamos a No la hacer hoy, no siguiente la próxima semana, Fanny. Ah, ya. Entonces Ah, yo sí. quiero ver eso, entonces invítenme. Aparte no mandaste tu foto al grupo. Profe, métase a nuestra clase de fe. Mire. Bueno, me va a ver en mi cama, ¿no? Perdón. Todos los demás también una disculpa. Espere. ¿Vas a Hola, mostrar tu profe. foto, Ara? Sí, pero espere. No la encuentro. Perdón. Tu mano. Oye, ¿Qué manera de Ya, por tomar favor. clases, Aranza? Mire, profe, estaba bien feliz. Ay, qué bonita. Estaba bien feliz. Para desayunar. Cuando no conocía la tristeza. Ah, no es cierto. Ya, bueno, adiós. ok, gusto en verte, entonces. Pues bueno, niñas, hasta aquí por hoy. Ok. Gracias, profe. Ya las que sobreviven al coronavirus nos vemos en la siguiente clase. Cuídense Ay, mucho. profesor. Qué buenos deseos nos da. No, pues supongo que si están no están enfermas, ¿eh? Están cuidando. Obvio, fe es lo mejor del mundo. Mi clase favorita de Claudina. Pues ya, niñas, vámonos. Adiós. Adiós por Bye, hoy. profe. Sáquense, bye. Bye. Vayan a desayunar, corran. Yo me voy a ir a dormir. Que sueñe bien. Adiós. Buen sueño.
Bye. Ustedes también, niñas. Bye, bye.